Si todavía no sabes que en menos de un minuto tú puedes activar y configurar una opción que te va a permitir saber cuánto tiempo vas a tardar en leer una nota cualquiera de Obsidian, en esta video lección te voy a explicar cómo hacerlo. Y de paso te voy a explicar el por qué a día de hoy yo no lo uso, pero tranquilo que a ti sí que puede suponerte un gran descubrimiento y un aumento de productividad increíble. Así que quédate, soy Víctor Alonso y estáis en Victólogo. Para esto vamos a activar y luego configurar el plugin Reading Time. Antes de nada vamos a descargar e instalarlo. Vamos a irnos para ello a ajustes o settings, browse o buscar. Vamos a escribir Reading Time y vamos a instalarnos este plugin. Así que vamos a darle ahora a install o instalar, enable o activar y ya lo tendríamos activo. Ahora la segunda parte va a ser las opciones del plugin. Entonces vamos a darle, por ejemplo, directamente aquí a options o de paso podríamos ir a community plugins, search install plugins. Vamos a ver nuestros plugins instalados y vamos a poner, por ejemplo, reading time y vamos a darle aquí, que es lo mismo, options, es el mismo apartado. Una vez que nosotros estamos aquí vamos a ver tres opciones distintas. La primera es Reading Speed o la velocidad de lectura, que va a ser la cantidad de palabras por minutos que nosotros vamos a escoger. Imaginad que si pongo o si predefinidamente está puesta 200, pues en un texto cualquiera que tengamos 300 o que tengamos por ejemplo 600 palabras, pues entonces con este plugin nos va a salir que va a ser un tiempo de lectura de 3 minutos. Pero si lo ponemos a 300 palabras por minuto, entonces va a ser evidentemente menor la supuesta velocidad de lectura, que no es evidente este plugin y simplemente pues coge un valor predefinido y hace ciertos cálculos matemáticos fáciles y sencillos. Después tenemos el apartado de formato, aquí format, choose output format, que nosotros aquí vamos a poder elegir el formato en el que nosotros vamos a ver en la status bar. Ahora después vamos a ver qué es esto de la barra de estado. El tiempo de lectura, por ejemplo, podemos tenerlo de modo predeterminado, que nos pone default 10 minutos, o a lo mejor en vez de min te gusta simplemente 10m, o incluso te gusta que te diga tanto los minutos con los segundos, que te lo ponga de la misma manera que hemos visto antes, solo que mucho más expresado, o simplemente pues con esta notación que parece ser que se llama colon notation. A mí me gusta ponerlo, en el caso de que lo utilizase, de esta manera predeterminada, 10 min. Y por último tenemos el apartado de append text, que va a ser el texto que va a aparecer en esta barra de estado, ¿no? Con la cantidad de tiempo. Por ejemplo, read, pues leer, aquí está. No me gusta cambiarlo, podéis poner si queréis lectura o tiempo de lectura, pero evidentemente cuanto más corto mejor. Y de hecho, para que lo veáis, aquí está. Como veis, se nos va a poner de esta manera 0, porque son los 0 minutos de esta nota que no existe porque no está abierta. Nos va a poner luego el tiempo, que en este caso min, porque solo nos habla de minutos, y luego read, es decir, nos va a poner el texto ese. Pero si queréis incluso lo podéis quitar de esta manera, si vosotros lo quitáis, y por si acaso voy a recargar toda mi bóveda. Si lo quitáis y abrís una nota cualquiera, pues entonces vais a ver que simplemente te va a decir los minutos, sin esa información extra que pone antes de read. Yo creo que puede ser más interesante porque así en esta barra de estado, ¿vale? Esta es la status bar, esta es la barra de estado, pues entonces todo es mucho menos horizontal y tienes luego más espacio para ver mejor la nota o lo que tú quieras. Y también vamos a ver de paso que se va actualizando, ¿veis? Según cambiemos de nota, se va actualizando, incluso se puede ir actualizando según nosotros pues pongamos más o menos texto. Voy añadiendo aquí texto y como vais viendo, según voy añadiendo texto, se va actualizando el tiempo de lectura que también se actualizará, como hemos visto, según nosotros pues aumentemos o no la velocidad de lectura. Si lo pones en 100, pues evidentemente el tiempo va a ser el doble. Y de hecho, no sé si os lo estáis preguntando, pero yo por lo menos me lo preguntaría. Y esa pregunta sería, oye, ¿cuál es la velocidad de lectura que tú deberías tener? Por si te estás preguntando qué velocidad de lectura se recomienda, vamos a ver un estudio que he encontrado por internet de un profesor de la Universidad de Gante llamado Mark Wishbert o algo así, que publicó un artículo científico que revisa 190 estudios sobre la velocidad lectora de adultos. Cabe destacar que la mayoría de estudios se hicieron respecto al habla inglesa, tanto en lectura silenciosa como en voz alta, de textos de ficción o no.
Si me acuerdo, os voy a poner en la descripción del vídeo este artículo. Y también decir que la lectura silenciosa es sin hablar, es una lectura que tú haces con la mente, que evidentemente siempre va a ser superior a esta lectura con voz alta, que es una lectura en la cual tú estás hablando y por ende seguramente el índice de lectura que vas a tener, o mejor dicho, la tasa de lectura, pues va a ser inferior. La lectura silenciosa en inglés, evidentemente idioma vertebrador o eje vertebrador de este estudio, fue de una media de 238 palabras por minuto, ppm, en textos de no ficción, siendo el rango normal de cadencia entre 175 y 300 ppm. Y en textos de ficción la velocidad media fue de 260 ppm, con un rango entre 200 y 320 ppm. Vamos, que en los textos de ficción se leía más rápido. Y Puisbert ofrece además una tabla con los resultados de la velocidad de lectura en el español. En ella encuentras 6 estudios que miden la lectura silenciosa que indicaban una velocidad de 278 ppm, algo más que la lectura silenciosa inglesa, siendo la diferencia pequeña. También he de decir que evidentemente va a variar muchísimo esta velocidad de lectura según tú leas texto simplemente por ocio o lo hagas por trabajo porque tienes que adquirir un conocimiento, ya sea si lo haces en textos de ficción o textos de no ficción. También va a influir si vas con una mentalidad relajada a la hora de aprender o solo quieres buscar, por ejemplo, pepitas de oro que poseen ciertos textos, por lo cual en esta búsqueda de estas pepitas de oro pues vas a despreciar la mayoría del texto a leer, como suele pasar en muchos libros, los típicos de desarrollo personal o lo que sea, que en la mayoría de veces hay mucha paja y justamente te interesa ese párrafo concreto o esa línea concreta. Y todo esto lo digo porque según yo he podido buscar y encontrar por internet, pues es que la mayoría de nosotros en una tasa de lectura silenciosa somos capaces de leer en torno al 200 ppm. Sin embargo, podemos entrenarnos para asimilar la información más rápido y algunos gurús de la lectura rápida que encontrarás por internet te dirán que pueden ellos enseñar a leer en una velocidad de 1000 ppm. La edad también varía de gran manera, por razones obvias. Pero también tengo que decir que evidentemente un niño de 10 años no va a leer igual que uno de 20, pero yo creo que todos los que estáis viendo vídeos sobre Obsidian mínimo tenéis pues 15 años o más. Y por todo esto, solo os puedo decir que probéis la configuración que mejor se adapte a vuestro caso. Justamente debido a esta gran flexibilidad de la velocidad de lectura, según cada caso personal, decidí no utilizar esta funcionalidad. Ahora voy a desarrollar esta reflexión. Este plugin lo estuve utilizando desde el inicio que empecé a utilizar Obsidian, hace ya casi 2 años. Y esto lo digo porque evidentemente estoy hablando con conocimiento de causa, porque estuve durante muchos meses utilizando este plugin para saber cuánto tiempo aproximadamente me llevaría pues estudiar o leer un tema en específico. Pero es que sinceramente, al ver que el tiempo era tan variable y dependiente de factores determinantes como lo que tardase personalmente en aprender un contenido u otro, porque evidentemente va a haber temáticas que te interesen más y que para ti sean más sencillas y otras que no, pues empecé a omitir esta funcionalidad, porque es que sinceramente no me arrojaba datos precisos y por eso llevo ya varios meses, a lo mejor llevo ya un año con esta no funcionalidad, es decir, sin esta funcionalidad, y creo que tomé una buena decisión. Dejé de utilizar este plugin, ya que puede ser algo preciso cuando se trata simplemente de leer un contenido de una nota que contenga mucho texto que solo leerías y no aprenderías o recordarías. Ojo, porque de lo contrario, como os he dicho antes, el error a la hora de intentar predecir el tiempo que tú vas a invertir delante de la pantalla con una nota en concreto va a variar de gran manera, va a haber mucho error sistemático, por no contar de que algunas imágenes y otros archivos multimedia, pues este plugin solo las lee como texto, lo que también modifica este error a la hora de calcular el tiempo. Es decir, imagínate que tienes muchísimas imágenes y muchas de ellas son muy complicadas y tienes que leerlas porque a lo mejor las estás estudiando o no las entiendes muy bien o quieres encontrar justamente algo específico de esa imagen. Pues lo que va a pasar es que si la imagen solo tiene 10 caracteres porque la has llamado pepita.jpg, pues entonces vas a estar a lo mejor 1 minuto o incluso 2 minutos mirando la imagen y para este plugin pues a lo mejor solo deberías invertir en esto 3 segundos y con muchísimos otros archivos como un PDF que lo tengas empotrado y lo estés leyendo, es decir, que digamos que es muy ambiguo y muy poco preciso.
Cabe destacar que gran parte del tiempo de uso de Obsidian lo utilizo a nivel académico, para aprobar exámenes de la carrera y sobre todo para aprender. Este tiempo de uso no solo va a depender de la cantidad de caracteres o palabras de una nota, sino de cuánto esfuerzo y tiempo te lleve a aprenderte pues un contenido en concreto. Como ya he dicho antes, un contenido que te sepas mejor será mucho más rápidamente procesable que uno que se te olvidó de gran manera. Y evidentemente tú deberías de tener notas en Obsidian creadas por ti, ya que si has hecho un copia y pega de una información ajena sin procesarla, te va a costar mucho más el hecho de asimilar dicha información, y por eso remarco lo de recordar y no aprender. Pero bueno, que cada uno haga lo que quiera. Por eso yo estoy hablando simplemente de recordar, de leer, no de aprender, porque si nos ponemos a aprender, lo mismo te das 5 minutos que media hora para leerte un texto. Y además, simplemente como otro inconveniente, te voy a decir que te quita espacio en tu barra de estado, en tu status bar, lo que hemos visto antes, que es una tontería, que sí, que te quitas, yo qué sé, un poquito de espacio. Pero bueno, si no lo utilizo y además me quita espacio, pues no lo tengo y ya está. A pesar de que por las razones anteriormente expuestas y con todo su contexto no utilizo ninguna funcionalidad para saber cuánto tiempo de lectura me va a llevar una nota en específico, entre paréntesis, estoy a día de hoy en junio de 2023, tengo que decir que os voy a enseñar un gran uso experimental con características sinérgicas que puede tener con este plugin que he probado y que creo que os puede interesar. Vamos a ajustes, Community Plugins, Browse o buscar, vamos a escribir Text to Speech, vais a darle a Install o Instalar, vais a darle a Enable o Habilitar, y una vez que ya lo tenéis, pues entonces lo que va a pasar va a ser lo siguiente. Voy a hacer un poco más pequeño para que quepa todo un poco mejor. Lo que nosotros vamos a poder hacer va a ser escuchar el texto con un audio de una nota cualquiera, estoy en una nota cualquiera, y no solo eso, sino saber cuánto tiempo vamos a tener que invertir para escuchar esta nota, entre comillas, en formato podcast. Porque ahora mismo con este nuevo plugin, que haré un vídeo al respecto, mirad las tarjetas, mirad seguramente en el curso de Obsidian que tengo justamente donde está esa video lección, pues simplemente le daría aquí a Text to Speech o haría Control P, Text to Speech, paleta de comandos, le daría a Start Playback y entonces se escucharía. Hoja en sucio. ¿Qué es Lorem Ipsum? Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de relleno estándar de las industrias desde el año 1500, cuando... Ya os habéis hecho a la idea de esta gran sinergia que tú puedes tener, cuánto tiempo te va a durar el escuchar un algo, y a la vez el hecho de que puedes escucharlo en formato podcast, entonces ya sabes cuánto tiempo te va a durar y ya encima vas a poder escucharlo, no hace falta que ni siquiera estés con tus ojos en la pantalla, puedes estar caminando, pero bueno, eso ya es otra videolección. Espero que lo hayas encontrado muy interesante, me ha llevado algo de tiempo el recabar toda esta información. Mírate el resto de vídeos. Me gustaría que me dijerais de alguna manera, que me hagáis llegar si de verdad os parece interesante y le encontréis algún uso que incluso a mí se me haya pasado, para que toda esta comunidad podamos crecer y que cada uno pueda aportar su pequeño granito de arena. Lo dicho, nos vemos en la próxima lección. Adiós. Chao.